Eguerdion, Eusko Jaurlaritzak Brexitaren jarraipen batzordearen beste bilera bat deitu du. Ordu honetan bertan hemen lehendakaritzan dago bilduta. Euskadiko 3 erakunde mailetako ordezkariok parte hartzen dugu bertan. Merkataritza ganberekin, unibertsitateekin eta baita ere portuekin batera. Gaur, horrez gainera, Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaria gonbidatu dugu batzar horretara. Aduanetako eta mugaz gaindiko kontroleko zereginetako personalaren errefortzu planak aztertu nahi ditugu bereziki eta horregatik deitu diogu. El gobierno vasco ha convocado una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Brexit. Precisamente a esta hora está reunida aquí en la Lehendakaritza. Participamos en este foro representantes de los 3 niveles institucionales de Euskadi junto con las cámaras de comercio, universidades y puertos. Además, hoy hemos invitado al delegado del Gobierno español en el País Vasco porque queremos tratar muy especialmente los planes de refuerzo de efectivos en tareas aduaneras y de control fronterizo. Azken egunotan, gertakari esanguratsuak izan dire Brexitaren inguruan. Europar Batasunako eta Erresuma Batuko negoziatzaile taldeek ateratzeko akordio berria azkendu dute eta hark Europako Kontseiluaren baimena jaso du dagoeneko. Testuak Brexit antolaturako aukera ematen du eta segurtasuneko etorkizuna dakar. Akordio ona da, inolako zalantzarik gabe, izan ere, zalantza eragiten diguten gai gehienetan segurtasun juridikoa ere ematen duelako. Baina akordioa oraindik ez da barruan berretsi, Erresuma Batuko parlamentuan alegia, beraz, egoera guztiak dira posible oraindik ere berriz. Baita akordiorik gabeko Brexitaren egoera ere. Horrek ondorio latzak ekarriko lituzke, behin baino gehiagotan, nabarmenarazi dugunez, guztiontzat. Egoerak datozen egunotan beste norabide positiboago bat hartzea espero dugu, baina dugun erantzukizunagatik egoera txarrenetarako bildu, lan egin eta prestatzen jarraitzea erabaki dugu. Irteera latza, Erresuma Batuaren eta Europar Batasunaren akordiorik gabea. En los últimos días se han producido, como se sabe, hechos relevantes en relación con el Brexit. Los equipos negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido han ultimado un nuevo acuerdo de retirada, que ha recibido ya luz verde por parte del Consejo Europeo. El texto posibilita un Brexit ordenado y aporta un horizonte de certidumbre. Es un buen acuerdo porque aporta seguridad jurídica en la mayoría de las cuestiones que nos inquietan. Pero el acuerdo no ha sido aún ratificado internamente en el Parlamento del Reino Unido, por lo que, de nuevo, todos los escenarios son posibles. También el de un Brexit sin acuerdo, situación que acarrearía, como hemos puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, serias consecuencias para todos. Confiamos en que la situación dé un giro favorable en los próximos días, pero por responsabilidad hemos decidido reunirnos, trabajar y continuar preparándonos para el peor de los escenarios, una salida abrupta, sin acuerdo, de Reino Unido y de la Unión Europea. Eusko Jaurlaritza hurbiletik jarraitzen ari da gertakariak eta aldi berean akordiorik gabeko Brexitaren egoerarako erantzun eta informazio mekanismoak lantzen ari gara. Erakunde publikook dagoeneko dagozkigun eskumenen eremuetan haren eragin negatiboa gutxitzeko kontingentzia neurriak hartu ditugu halakorik gertatzen bada. Hainbat eremutarako neurriak dira. Hain zuzen ere besteak beste egoitza eskubideak, osasun asistentziak, ondasun eta zerbitzuen merkataritza, hezkuntza eta abar. Bide batez, dei egiten diegu eragile sozioekonomikoei eta herritarrei beraiei prestatze lanak arindu ditzaten euren interesak babesteko. Erakundeok mekanismo batzuk jarri ditugu martxan eta zuen esku dauden zenbait tresna gaitu ditugu. El gobierno vasco sigue de cerca los acontecimientos al tiempo
que ultimamos los mecanismos de respuesta e información para el supuesto de un Brexit sin acuerdo. Las instituciones públicas hemos adoptado ya, en los ámbitos de nuestras respectivas competencias, medidas de contingencia para minimizar, si llega el caso, su impacto negativo. Son medidas que tienen proyección en numerosos ámbitos: derechos de resistencia, asistencia sanitaria, comercio de bienes y servicios, educación, etc. Aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los agentes socioeconómicos y a la propia ciudadanía para que aceleren los preparativos a fin de salvaguardar sus intereses. Las instituciones hemos puesto en marcha unos mecanismos y habilitado instrumentos que están a su disposición. Gaur, beste alde batetik, Gobernu Kontseiluak datorren urteko aurrekontuen lege proiektua onetsi du. Ogasun eta Ekonomiako Sailburuak hitz egingo dizue orain horren xehetasunak emateko. Hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos para el año 2020. Comparece para darles explicaciones al respecto el consejero de Hacienda y Economía, don Pedro Azpiazu, al quien cedo la palabra. Eskerrik asko, Josu, egunon denoi. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos para el año 2020, que asciende a la cuantía de 11.774 millones de euros. El presupuesto global es 10 millones inferior al proyecto presentado en 2019 debido a la menor necesidad de amortización de la deuda pública. Sin embargo, lo que sería el presupuesto operativo disponible para gasto en políticas públicas, aislando los activos financieros, es de 301 millones de euros, es decir, 2,9% más que el año anterior. Pero antes de profundizar en lo que serían cifras del presupuesto, sí hay dos aspectos que quiero resaltar. En primer lugar, la vocación de este presupuesto por el enfoque de género, que, como saben, para nosotros es una prioridad. Y por primera vez hemos solicitado a todos los departamentos que los informes de impacto de género sean previos a la elaboración del presupuesto. Me gustaría agradecer el trabajo que se ha desarrollado en este aspecto, porque el Departamento de Hacienda y Economía ha recibido cerca de 100 informes de los departamentos del Gobierno, organismos autónomos y consorcios, donde se detallan las actuaciones dirigidas a reducir la brecha salarial, a combatir la violencia contra las mujeres y a trabajar en pro de la igualdad. Osakidetza y EITB han enviado también por primera vez esta información. De esta información se deduce que el 10,5% del presupuesto analizado incorporará el año 2020 la perspectiva de género. Estamos hablando de 1.236 millones de euros. Por otro lado, apostamos por una Euskadi sostenible, que es un reto común del Gobierno vasco. Coherentes con la declaración de emergencia climática aprobada el 30 de julio, hemos tratado de cuantificar el esfuerzo económico que se realiza entre los diferentes departamentos para avanzar en la acción contra el cambio climático y la sostenibilidad, logrando una cifra global que ronda los 540 millones de euros. Tienen ustedes un documento anexo a esta información. Como ven, Euskadi está ya activa contra el cambio climático. Queda mucho por avanzar, pero estamos en marcha con una cuestión que como Gobierno tenemos muy presente. 2020ko Euskadiko aurrekontuak 11.774 milioikoa da. Aurrekontu orokorra 2019an baino aurkeztutako proiektua baino 10 milioi txikiagoa da. Euskal zor publikoaren amortizazioa behar txikiagoaren ondorioz. Aurrekontu operatiboa, hau da, politika publikoetan gastuetarako erabiliko dagoena, 301 milioi euro handiagoa da, iaz baino 2,9 gehiago. Azpimarratu beharreko bi alderdi daude. Genero ikuspegia, erakunde autonomoen eta patzuergoen 100 txosten inguru jaso ditugu, eta horietan soldata arrakala murriztea, emakumeen kontrako indarkeriari aurrera egitea eta berdintasunaren alde lan egitea zuzendituko diren jarduetak zehazten dira.
Osakidetzak eta EITBek lehen aldiz bidali dute informazio hori. Txosten horietatik ondorioztatzen da aztertutako aurrekontuaren 10,5 genero ikuspegia sartzen duela 2020ko plangintzan 1.236 milioi euro. Bigarrena, Euskadi jasangarria. Eusko Jaurlaritzaren erronka komuna uztailaren 30ean onetsi zen klima larrialdi adierazpenarekin koherentziak izanik. Sail guztien artean klimaren aldaketaren kontrako ekintzan aurrera egiten den esfortzu ekonomikoa kuantifikatzeko ahalegina eginda. Eta lortu den kopurua 540 milioikoa da. Además, el presupuesto 2020 busca reducir la brecha social, generacional y digital, dar prioridad a las actuaciones que impulsen la equidad, la excelencia e inclusión en la educación, así como la empleabilidad de las personas y potenciar el desarrollo económico, la innovación y la I+D+I. El viernes 25 de octubre entregaremos este proyecto de presupuestos en el Parlamento Vasco. Me referiré ahora a cuál es el marco económico, al marco económico avalado también, dicho sea de paso, por la AIREF. El marco económico del proyecto de presupuestos para el año 2020 ha recibido el aval de la AIREF al considerarlo prudente y un escenario de confianza. El presupuesto se enmarca en un crecimiento de la economía vasca significativamente mayor que el de la zona euro, que está estimada en un 1,2%, y el de la Unión Europea en un 1,4%. Y, por supuesto, superior a los correspondientes a Alemania, 0,4%, Francia, 1,4% y Reino Unido, 1,2%. Y similar al de España, que está estimado en el crecimiento en el 2%. Así se anticipa un incremento del PIB vasco del 2,2% para el conjunto del año 2019 y del 2% para el próximo año 2020. En ambos años, la demanda interna será el motor de la economía vasca, con una aportación del saldo exterior que será ligeramente negativa. Tanto el consumo privado como la inversión perderán algo de intensidad a medida que transcurran los trimestres. Por otro lado, la industria irá superando las dificultades actuales, pero sin recuperar el intenso ritmo de los años anteriores. La construcción mostrará un fuerte dinamismo al tiempo que los servicios seguirán creciendo por encima de la media. La guerra comercial, los conflictos políticos y las turbulencias de los mercados financieros, entre otras razones, han creado inestabilidad, pero el deterioro de la economía global ha sido limitado. Es cierto que los ritmos de avance de las principales economías mundiales se han visto ralentizados, pero por el momento se descarta un frenazo brusco y generalizado. La Unión Europea mantiene su actividad económica relativamente estable y la economía española ha crecido el segundo trimestre un 2%. Las previsiones reflejan un incremento del empleo en Euskadi en el año 2019 del 1,6% y el año 2020 del 1,2%, con una creación de 15.300 empleos este año y en torno a 11.500 el próximo. Como ven, se ha superado el objetivo de la legislatura de reducir al 10% la tasa de paro, siendo nuestras previsiones, en términos interanuales, del 9,9% como media del 2019 y del 9,8% en 2020. Euskadiko barne produktu gordina 2019erako 2,2 izango da eta 2020erako 2,2 handituko dela aurreikusten da. Aurreikuspenek 1,6ko igoera erakusten dute 2019an eta 1,2koa 2020an. 15.000 enplegu sortuko dira 2019an eta 11.500 inguru datorren urtean. Euskadiko langabezi tasa 9,9koa da 2019an eta 9,8koa izango da datorren urtean. Horrela, gainditu eginda legealdiko helburua langabezia tasa 10%era murriztea.
Pasaré en segundo lugar al contexto económico y financiero de los presupuestos de este año 2020. En lo referente a los ingresos, las aportaciones de las diputaciones forales presentan un incremento de 318 millones de euros respecto al presupuesto o al proyecto 2019, con un total de 10.473 millones en 2020. Esto supone el 89% del presupuesto total. Los objetivos de estabilidad presupuestaria establecen que en 2020 el déficit de la Comunidad Autónoma de Euskadi sea del 0%, objetivo que en nuestro caso está cumplido desde hace ya 3 años, ya que las cuentas públicas presentan superávit desde el año 2017. Precisamente la buena situación de las cuentas vascas ha permitido acometer inversiones financieramente sostenibles por valor de 54,4 millones en 2018 y cerca de 100 millones el año 2019. Por su parte, la deuda pública en 2020 no ha de ser superior al 13,2% del PIB, siendo previsible entre los valores de Euskadi cercanos a los del 12% en el próximo año. En cuanto a la amortización, en el proyecto de presupuestos para el año 2020 se pasa a los 714,7 millones de euros, cerca de 384 millones menos que en 2019. Analizando la evolución del conjunto de las inversiones, transferencias de capital y aumento de activos financieros, se observa un incremento hasta los 1.093 millones, lo que supone 101,5 millones más que en 2019, un aumento del 10,2% de la inversión pública. Este proyecto de presupuestos cifra la ejecución de los créditos de gestión de la nueva red ferroviaria vasca, la I Vasca y la Variante Sur, en 100,5 millones de euros en 2020. El Gobierno sigue siendo fiel a sus compromisos de garantizar y mejorar las políticas sociales y potenciar el desarrollo económico y el empleo. Así, el 77,5% de este proyecto corresponde a políticas sociales. Casi 8 de cada 10 euros se destinan a salud, educación, empleo y políticas sociales. Asimismo, el Ejecutivo vasco sigue apostando por la inversión pública, experimentando esta un incremento del 10,2% hasta llegar a los 1.093, 101,5 millones más que el año 2019. Se mantiene además el compromiso con la innovación y se incrementa un 5,44% el total de recursos destinados al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asciende a 486 millones de euros, 25 millones más que el año pasado. Jaurlaritzak gizarte politika bermatzeko eta hobetzeko eta ekonomiaren garapena eta enplegua indartzeko konpromisoi leial izaten jarraitzen du. Horrela, proiektu honen, ehuneko 77,5 gizarte politikei dagokie. 10 eurotik ia 8 inguru gizarte gastuetara bideratzen dira. Osasunera, hezkuntzara, enplegura eta gizarte politikatara. Eusko Jaurlaritzak inbertsio publikoaren aldeko apustuarekin jarraitzen du eta ehuneko 10,2ko hazkundia izango du. 1.093 milioi ira heldur arte. 101,5 milioi euroko hazkundia 2019arekin alderatuz. Horrez gain, berrikuntzarekin duen konpromisoari eusten zaio. Ehuneko 5,54 handituz. Plan de Ciencia y Tecnología osoa, 96,6 milioikoa izango da, 2019an baino, 25 milioi euro gehiago. Vamos a analizar ahora el presupuesto por departamentos. Salud vuelve a ser el que cuenta con el mayor presupuesto, 3.941,5 millones de euros, que supone 141,3 millones más que el año pasado. Las principales partidas son las de Osakidetza, con 2.999 millones, casi 3.000, experimenta un crecimiento de 124 millones de euros, y las de farmacia, ayudas de adherencia a tratamientos y vacunas, con un importe de 544 millones de euros.
Las inversiones en Osakidetza se mantienen en 69,7 millones de euros y los conciertos sanitarios alcanzan los 235,5 millones. De las inversiones ordinarias previstas, es preciso destacarlo, un 30% estarán destinadas a la atención primaria, triplicando la cifra de años anteriores para la construcción de nuevos centros de salud y reformar las actuales instalaciones. Educación, por su parte, cuenta con 2.919,2 millones de euros, con un incremento cercano a los 74 millones respecto a 2019. El 64% de este incremento se destina a la mejora de las condiciones salariales del personal público. La UPV pasa de recibir 314 en 2019 a 323,5 en 2020. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, es el tercero en la cuantía presupuestada, cuenta con 1.030,8 millones de euros. La renta de garantía de ingresos experimentará una actualización del 2%, si bien es cierto que se reduce la cantidad destinada a esta ayuda y a la prestación complementaria de vivienda en 20,5 millones de euros respecto al 2019, debido a que hay menos personas demandantes. Yo diría que afortunadamente hay menos personas demandantes porque eso significa que están en mejor situación. Esta cantidad se mantiene en el departamento, que la derivará a los centros especiales de empleo y a otras políticas de empleo y formación que también son prioritarias. El departamento destinará 81,3 millones a la política familiar y comunitaria y 27,5 millones a las ayudas a la emergencia social. Por su parte, los datos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, cuarto en el peso presupuestario, con 962,7 millones de euros, ha experimentado un aumento cercano a los 97 millones de euros. De este incremento, 75 millones se aportarán al Fondo Fincatus a través del Instituto Vasco de Finanzas, por lo que pasará a disponer de 160 millones en 2020 para invertir en empresas vascas y potenciar su arraigo. Hay que tener en cuenta que 15 millones adicionales ya se utilizaron en la adquisición de CAF. Los créditos de la I vasca y la variante sur ferroviaria en 2020 contarán con 100,5 millones de euros. En este departamento se han incrementado 13,9 millones los programas incluidos en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y las cuantías dirigidas al sector primario a través de diferentes sociedades públicas y programas ascienden a 154,1 millones de euros. Seguridad manejará un presupuesto de 670,5 millones, un incremento de 12,2 millones de euros. El 75% del presupuesto del departamento corresponde a gastos de personal. Entre las cuantías a destacar este año se incluyen cerca de 11 millones para las elecciones autonómicas y un incremento a la Academia de Arkaute de 3,3 millones de euros, llegando a los 19,8 millones de presupuesto, y cerca de 8 millones para el Servicio de Protección y Violencia de Género y otras situaciones de vulnerabilidad. El Departamento de Cultura, Política y Lingüística crece hasta los 276,3 millones de euros y experimenta un incremento de 16,2 millones, correspondiendo a AVE, Programas de Política Lingüística, EITB, Orquesta de Euskadi, Etxepare, Fundación Euskadi, Quirola y Fundación Joven Orquesta y Museos Vascos. A su vez, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda cuenta con 236,1 millones de euros, con 12,7 millones más que el año 2019. En este departamento, las grandes partidas se derivan a las sociedades de IOBE, URA, Agencia Vasca de Agua, Visesa y Alokabide. Además, se implementan 7,5 millones, 2,5 millones más que en 2019, para el programa Gaztelagun de apoyo a la emancipación juvenil. Trabajo y Justicia gestionará 225,7 millones de euros, con un incremento de 3,8%, fundamentalmente destinado a programas propios del departamento. La cuantía de asistencia jurídica gratuita es de 15 millones de euros y Osalan contará con 12,3 millones. Por su parte, el Lehendakaritza contará con 126,6 millones de euros en 2020, con un incremento cercano a los 4 millones que se da en Emakunde, cuyo presupuesto es de 5,9 millones de euros.
en el Fondo de Innovación y en la Agencia Vasca de Cooperación, que crece 3 millones hasta llegar a los 49 millones de euros. Este proyecto de presupuestos recoge un incremento salarial a más de 90.000 personas trabajadoras del Gobierno y sus entidades del 2%, además de incluir las aportaciones a Itzarri. Gobernanza Pública y Autogobierno es el único departamento que no crece en este caso, Sailburu Erkoreka, me parece un gesto de solidaridad, manteniendo un presupuesto de 121,1 millones de euros para el año 2020. Y por último, Hacienda y Economía manejará un presupuesto de 54,9 millones de euros, que incrementa 2,3 millones debido fundamentalmente al desarrollo de las operaciones incluidas en la Ley Vasca de Estadística que Eustat aprobó este año. Turismo, Comercio y Consumo incrementa su presupuesto hasta los 42,6 millones de euros, 1,4 millones más que el año 2019. Y por mi parte, este sería el resumen del proyecto de presupuestos para el año 2020. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, Sailburu, azalpen hauek guztiak eman eta gero. Eta, bueno, orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Sí, consejero, ¿qué pasos va a dar a partir de ahora para conseguir que estas cuentas se aprueben? Y el hecho de que destaque el tema medioambiental y perspectiva de género es un guiño expreso a Elkarrekin Podemos para lograr un acuerdo con ellos. Bueno, ¿qué paso vamos a dar? Bueno, vamos a dar los pasos de, lógicamente, buscar los acuerdos suficientes en el Parlamento para que estos presupuestos puedan ser aprobados, con lo cual tendremos que hablar con los grupos parlamentarios sobre estas cuentas que hoy ya, a partir de hoy, conocerán ya también el resto de grupos parlamentarios, ¿no? ¿Cómo abordaremos qué calendario de conversaciones? Bueno, pues eso en este momento evidentemente no puedo desvelar porque no está nada establecido, pero de luego tenemos la voluntad de hablar con los grupos parlamentarios, con aquellos al menos que quieran hablar con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo. Me dice si esto es un guiño. Yo lo que le digo es que estas son cuestiones que son claves para el Gobierno. El Gobierno, de luego, siempre ha tenido vocación de los presupuestos de género y siempre ha tenido una preocupación por la cuestión del medio ambiente. De hecho, ahí está la declaración del mes de julio. Y, desde luego, si estas líneas coinciden o van conforme a lo que otros grupos parlamentarios puedan plantear o puedan defender, pues bienvenidas sean, ¿no? Es decir, en ese sentido habrá más posibilidades de acordar o de encontrarnos en estas materias. Bueno, hauteskundeak ez du erreztuten, negoziazioak egitea. Baina nik uste hemendik aurrera ja talde guztiarekin hitz egingo dugu, eta hortik aurrera ikusiko du noiz izango dan posible. Hauteskundetik aurrera bada, bueno, hauteskundetik aurrera baina lehenego posible badabe egingo dugu. Ez da horre ezer establezituta, ez? Hoy mismo el portavoz y presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, prácticamente se descartaba de un posible acuerdo presupuestario. Tenemos la experiencia del año pasado de las negociaciones frustradas con Bildu. Entiendo que intentarán ustedes centrarse en lograr el apoyo del Elkarrekin Podemos y sería un drama si se tiene que proceder a una nueva prórroga presupuestaria. Vamos a ver. Bueno, en principio parece que no es fácil llegar a un acuerdo con el Partido Popular porque ellos mismos han hecho una serie de declaraciones, como usted dice, que no facilitan, desde luego, o no dan pie a pensar que haya mucho futuro con el Partido Popular. Nosotros, de todas formas, les llamaremos, les explicaremos los datos del presupuesto y veremos si hay alguna posibilidad de algún tipo de acercamiento. Eso es evidente, ¿no? Y luego, bueno, pues el año pasado, evidentemente, estuvimos negociando con EH Bildu. Fue una negociación, yo diría que, bueno, pues intensa y una negociación con la voluntad de llegar efectivamente a un acuerdo. No pudo al final ser, todos podemos conocer ya los motivos, pero no fue. También vamos a hablar con ellos, también vamos a hablar y vamos a presentarles cuáles son los presupuestos, cuáles son nuestro marco de referencia presupuestaria de la negociación y, bueno, por supuesto, también hablaremos con el Elkarrekin Podemos, que hasta este momento parece que, bueno, pues que tiene ciertas condiciones más favorables, pero tampoco hay que prejuzgar nada, ¿no? Porque una negociación presupuestaria es difícil en todo caso, suele ser dura y complicada con todos los grupos parlamentarios. Estamos ante unas elecciones que de luego no van a facilitar tampoco los acuerdos, pero bueno, nosotros teniendo en cuenta todas estas cuestiones y sabiendo que lo que queremos es negociar el presupuesto en el marco propiamente del presupuesto y de las líneas que he tratado de explicar hoy,
bueno, pues en ese marco es donde intentaremos buscar el acuerdo con quien sea posible, o con quienes sean posibles. No vamos a cerrar esto a un grupo parlamentario, ¿no? Le decía también, perdón, que no me ha contestado, si sería un drama una nueva prórroga presupuestaria. No, eso se dice lo de drama, pero es que vamos a ver, es que una prórroga presupuestaria a estas alturas, en justo el momento en el que presenta el presupuesto, un consejero de Hacienda nunca lo puede contemplar. Yo creo que no contempla la prórroga. Yo creo que contemplamos acabamos de presentar un proyecto, entendemos que es un buen proyecto, es un proyecto, yo creo que, bueno, pues que para muchos puede ser atractivo, que es un proyecto bueno para el conjunto de los ciudadanos. Bueno, y en ese sentido lo que considero es que, bueno, pues que lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Que al final no hay acuerdo, bueno, eso se verá, pero en principio vamos a trabajar para que haya un acuerdo de una forma intensa. Akordioa egongo dela eta elkarrekin Podemosetik gertuago Nik esan orain hori, nik, bueno, ematen dugu gertuago zola, gure proposamenak eta gure, ez dakit, guke aurrekontutan dagozen partidak izan laiteke ez, Podemosekin, bueno, batzuk igual errezago izango dela akordioetara iristea, baina momentu honetan hiru alderdi politiko dagoz, ez, oposizioan, eta danak azitze egingo dugu, da ikusi zer izango dan posible. Ematen du PP gaz ez dela hain erreza, eurek izaten dute, gure gaz ez dela erreza akordioetara iristea, bueno, baina ata guztiz ere hitz egingo dugu. Eta gero, bueno, pues, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekin ere, kontutan hartuta, hauteskunde bat dagozela, eta momentu honetan ez dela erreza izango akordio bat egistea, baina guk landuko dugu eta lehen guztiak egingo dugu akordio bat egistiko. EH Bildurekin bada, EH Bildurekin. Eta Elkarrekin Podemosekin bada, Elkarrekin Podemosekin. usapenaren beraz gaur-gaurkoz ez daukazu buruan. Nik ez behintzat. Sí, consejero, quería saber si tiene el dato del presupuesto de la educación concertada, si hay algún tipo de guiño en relación al contexto de huelgas que se están produciendo, y también si la subida salarial del 2% se va a hacer extensiva a los cargos públicos. Bueno, vamos a ver, los datos de la concertada yo no los tengo aquí, supongo que el departamento en el presupuesto los habrá metido y los tendrá perfectamente controlados. Yo no conozco cuál es en este momento la cifra de la concertada. Y luego la subida del 2%, bueno, sí, en principio en el anteproyecto de ley está contemplada una subida para los cargos idéntica al conjunto de los funcionarios. Salvo que el consejero que conoce esta cuestión mejor que yo diga lo contrario. No. ¿Las conversaciones van a empezar ya o se van a esperar a que pase el periodo electoral o tiene intención de llamar a los grupos de la oposición? Sí, no, yo voy a llamar cuanto antes al grupo de la oposición. El viernes vamos a presentar el proyecto de presupuestos en el Parlamento. Y una vez que esté en la Cámara, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se entiende que todos los grupos ya tienen la posibilidad de conocer los detalles del proyecto. A partir de ahí no hay motivos para no ponernos en contacto y empezar a trabajar ya, porque hay que trabajar cuanto antes. Sí, en un proyecto con más dinero disponible, llama la atención que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales solo crezca un 0,2%. ¿Por qué? Bueno, lo he comentado, es decir, afortunadamente la partida relativa a la renta de garantía de ingresos es una partida inferior este año que viene, que es el año 20 que el año 19, porque afortunadamente, bueno, pues hay menos demandantes de renta de garantía de ingresos, hay menos gente que cumple en sentido estricto las condiciones, es decir, que hay mejores condiciones económicas que han permitido, bueno, pues que se reduzcan también los perceptores de la renta de garantía de ingresos, ¿no? Entonces, una parte que, digamos, de ahorro en esa partida general, lo que se destina es también a otras cuestiones, políticas de conciliación o políticas activas de empleo, etcétera, ¿no? Yo creo que ha habido una reestructuración interna de los créditos dentro del departamento que han sido posibles por esta cuestión. Pero eso no quiere decir en ningún caso ni que se vayan a dejar de atender cuestiones que son prioritarias, ni que no se hagan apuestas claves como, insisto, que son la política de conciliación o las políticas activas o la propia renta de garantía de ingresos. Son únicamente 20 millones menos, si no me equivoco, por la cifra que había dado. Y también llama la atención ustedes que han hecho bandera de la cifra de gasto social, que respecto al proyecto de 2019 baje ese porcentaje, pase del 77,9 al 77,5. Bueno, también es verdad que el Departamento de Salud, que es una parte no importante, sino importantísima de este gobierno, se lleva 141 millones más, ¿no? Que es prácticamente, de los 300 millones que les he comentado, se lleva prácticamente casi la mitad de los recursos, ¿no? Así que no es que hay ningún olvido de lo social, sino todo lo contrario. Es decir,
Lo que sí es decir, que ha habido una apuesta importante este año, al margen del gasto, digamos, no financiero, ha habido una política financiera que va a implementar 75 millones de euros adicionales, ¿vale?, que se van a llevar al Instituto Vasco de Finanzas y que va a servir un poco para, digamos, poner fondos hasta los 175 millones en Fincatus para, bueno, pues para tomar participaciones en empresas con futuro que generan actividad y empleo en Euskadi. Yo creo que esa es una cuestión muy importante, creo que es una cuestión. Hasta ahora decíamos que íbamos a ampliar en la legislatura los 100 millones, hasta los 100 millones. Hemos decidido, porque creemos que es considerable, que es posible y creemos que es muy importante apostar más por la participación en las empresas para conseguir efectivamente que sean, bueno, pues más comprometidas con el país, que generen empleo y actividad, y vamos a pasar esa dotación hasta los 175 millones, ¿no? Yo creo que esto pega un salto importante también en el presupuesto. Dos cuestiones sobre la RGI. La primera es saber si se mantiene la disposición del recorte del 7% que se introdujo, creo que en el año 11. Aquello ya desapareció. Aquello desapareció hace ya mucho. Es decir, a partir de ahora, cada año en el presupuesto se establece cuál es el importe y la actualización. La actualización en el proyecto de presupuesto de este año establece en el 2%. ¿Desapareció ya el recorte del 7%? Sí. ¿En qué año? Bueno, desapareció. En la ley de presupuestos, que sepa yo, a partir del año 2017, aparecía cuál era la cifra del importe de la RGI. Bueno, la segunda cuestión era relativa a una comparecencia de H. Bildu esta mañana. Ustedes han hablado de enfoque de género en los presupuestos. Ellos denuncian que precisamente la reforma de la RGI incluso pone en riesgo las vidas de las víctimas de violencia de género. Bueno, no sé qué valoración han podido hacer. Vamos a ver, yo creo que en relación al tema de género, mire, ahí yo creo que actuaciones concretas, y en relación a la violencia de género hay actuaciones muy concretas para evidentemente reducir la violencia de género. Por ejemplo, dentro del presupuesto va a haber un plan general de infraestructuras de la Ertzaintza en el que se prevé adecuar, por ejemplo, las comisarías para que las mujeres víctimas de la violencia de género se sientan más arropadas. Es decir, yo creo que en ese sentido, esta es una cuestión puntual, pero de hecho la preocupación del Gobierno por el tema de la violencia de género es una preocupación de primer orden y como tal va a utilizar los presupuestos para luchar contra la violencia de género. ¿Cómo explica el hecho de que vaya a subir la recaudación, pero aún así la cuantía total del presupuesto no vaya a ser aumentada? Es la cuestión de la deuda, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese tema? No, vamos a ver, si la amortización para el año 19, lo que se prevé amortizar de la deuda pública son casi 384 millones, creo que es menor que la amortización del año pasado. Si quitamos lo que son la amortización en los dos presupuestos, pues entonces es lo que nos queda, que son los 376 millones, creo que son, y quitando los 75 de lo que es lo que iría el IVF para el tema de Fincatus, los 301 millones que quedarían entre los departamentos, yo creo que eso es lo relevante, ¿no? Es decir, pero de hecho yo creo que para analizar el presupuesto lo que hay que hacer es efectivamente quitar las partidas de amortización, porque lo que se hace para amortizar es, bueno, pues emitir más o menos deuda, que son la que requieres para amortizar esta deuda. Pero si aíslas lo que es el capítulo 9 de amortizaciones, es donde te quedan un poco las cifras que son relevantes a la hora de analizar el presupuesto. Creo que si metes la amortización, confundes, pues dices, oye, tenemos 10 millones menos. Sí, pero eso no es real, porque entonces no haríamos más cosas, haríamos menos y vamos a hacer más cosas. Pues 301 millones más para los departamentos, 75 millones más para el IVF, en definitiva, unos 376 millones más de presupuesto que el año pasado. Teniendo en cuenta que estamos en el último año de legislatura, esta propuesta de aumentar en 75 millones lo que inicialmente iban a ser 100 millones, y además aquí se explicó con la presencia del propio Lehendakari, ¿a qué obedece? ¿Por qué se ha producido este incremento de los 75? Si el objetivo además es llevar a cabo la compra de acciones en los 12 meses que quedan de legislatura, ¿y por qué esta cantidad de 75 millones y no otra? Bueno, inicialmente pensábamos en la legislatura dotarlo con 100 millones y había una decisión del Gobierno de dotarlo con 175. Yo creo que es una dotación que crece de una manera sustancial por una decisión del Gobierno que lo que pretende es efectivamente, bueno, pues darle más relevancia a esta política de participación en las empresas del país, ¿no? Sí, pero hasta ahora, de las inversiones que han realizado, no han sido ni en su cantidad ni en su calidad muy llamativas. Se hizo la compra de CAP
y se hizo hace poco la compra de Kaiku. Disponer ahora de 170 millones de euros significa que ustedes tienen la voluntad de llevar a cabo una compra importante de acciones durante el año que les queda de legislatura, ¿o no? Sí, claro. Nosotros dijimos que los primeros meses de esta legislatura íbamos a presentar un plan de digamos, de compras, de tomas de participación en empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando en esa cuestión y creemos que la dotación esta es consistente con lo que queremos hacer a lo largo de la legislatura, o de lo que queda de legislatura, a lo largo del año 2020, según la cifra que aparece en el presupuesto. Ustedes han aumentado esta dotación porque tiene la expectativa de poder destinar prácticamente la totalidad de esos 170 millones. Sí, sí. Esa es la idea. Consejero, la disposición adicional sexta de la ley vigente de presupuestos, que es la de 2018, se mantiene el recorte del 7% a la RGI y del 5% a las ayudas de conciliación. Le repito la pregunta, quería saber si se mantiene No sé, en el vamos a ver. proyecto de este año esta disposición. Yo lo que le digo que esa cuestión, lo del 7%, es una cuestión que ya estaba, digamos, dejada de lado hace muchísimo tiempo, ¿no? A partir del presupuesto del año 2017, en el que se establece cuál es la cuantía de la renta garantía y el coeficiente y el índice de actualización, ¿no? De hecho, el año pasado, ¿qué se actualizó? Se actualizaron el 3,5% y el 4,5% para aquellas personas, ¿no?, que recibían la RGI y que eran pensionistas, ¿no? Y este año lo que tenemos es la dotación de la RGI va a aumentar en un 2%. No sé si me dice qué disposición me decía, yo no. No le puedo. Ya le daré alguna información, así que después yo no lo miramos. Ahora mismo no sé cuál es la disposición adicional sexta, pero vamos, lo miramos si quiere y luego lo comentamos. En el capítulo de inversiones se mantienen los 100 millones para las obras del tren de alta velocidad, teniendo en cuenta los retrasos que se han producido y además en alguna ocasión los ha anunciado el propio consejero portavoz. ¿Cuál ha sido el presupuesto ejecutado durante el año 2019 para esta partida y por qué mantienen los 100 millones para el año 2020? Ya, pues no tengo exactamente cuál es la ejecución. Luego, si quiere, le digo exactamente cuál ha sido la ejecución en el año 2019 o cuál es previsiblemente la ejecución, porque todavía nos queda bastante año, ¿no?, y para hacer obras, ¿no? Pero así como usted sabe, hace unos cuantos años, hace 3 años, en los presupuestos aparecía una cuantía de 350 millones que se solía mantener con carácter más o menos permanente y que luego la ejecución solía ser bastante inferior. Lo que se ha intentado el año pasado y este año también, bueno, el año pasado, este año 19 y el año que viene, el año 2020, es ajustar esa cantidad un poco a la ejecución que se prevé realizar, ¿no? O sea, la ejecución un poco de las obras, la previsión más ajustada, digamos, atendiendo a los ritmos de ejecución. Responde a eso. Es decir, en ese sentido tampoco, si se ejecuta, ¿no?, lo cobramos, y si no se ejecuta, no lo cobramos. También es una variable, yo creo que no nos afecta a lo que es al presupuesto, o al menos al análisis del presupuesto. Creo que es mejor aislar la variable de la I ferroviaria y la variante sur del presupuesto para poder entenderlos mejor. Europar Batasunak abisu eman dio Espainiako gobernuari, ekonomia ministerioari, egonkortasunerako hitzarmena ez delako betetzen ari. Horrek eragina izan zake aurrekontu orokorretan, ez dakit eraginik izango lukeen ere hemengoetan? Nik ez dut uste, hori euren arazoa izango da. Guk gure datuak dira oso onak, esan dut, ehuneko 12 iritsiko dela zor publikoa datorren urtean, da hori, bueno, kontutan harturik gure maksimoa dela, ehuneko 13,6 pentsetan dut dela, guk sinatutako konpromisoa Madrilekin, heltzen bagara 12, nik uste dut oso ondo gauzala, ez? Da, bueno, nik ez dakit zer izango duen Madrilentzako, ez? Europak esan dutzona, baina, bueno, eurek ikusiko dute horne, zer egin behar duten, ez? Korritzeko eta bideratzeko berriro kontuak. No, en principio no. Nosotros tenemos un compromiso firmado además en el seno de la Comisión Mixta de Concierto con un límite superior del 13,6 para la deuda pública en relación al PIB, y el año que viene nosotros vamos a cerrar en torno al 12%, con lo cual yo creo que el objetivo lo cubrimos sobradamente y afortunadamente. Yo sobre otra cuestión sí quería preguntarle al portavoz. Los sindicatos acaban de convocar a la patronal, hablo de la concertada, a la patronal de educación
a una nueva reunión el jueves al Departamento de Educación. Les da igual donde sea, si es en el PRL, pero se pide la asistencia del Departamento de Educación. No sé si en esta ocasión y en el punto de enquistamiento en el que están las cosas, bueno, en esta ocasión la consejera o alguien del Departamento de Educación acudiría a ese encuentro, ¿no? Bueno, es la primera noticia que tengo sobre el particular. No conozco, por tanto, los concretos términos en los que se ha producido la convocatoria. En cualquier caso, la consejera de Educación ha dejado claro, patente, en qué condiciones estaría dispuesta a implicarse personalmente en una reunión de esa naturaleza, en el supuesto exclusivamente de que fuera convocada por el Consejo de Relaciones Laborales, no por las centrales sindicales físicamente en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, que esto ya ha ocurrido con anterioridad, sino por el Consejo de Relaciones Laborales, ¿no? Si se producen esos términos y efectivamente se puede constatar que su participación, su implicación directa e inmediata en esa reunión puede contribuir efectivamente a solventar las diferencias, participará en los términos, insisto, en los que ella se ha comprometido públicamente a hacerlo, ¿no? Desde el PP vasco, consejero Erkoreka, se está cuestionando mucho el posicionamiento público del lehendakari Urkullu en relación con la sentencia del Supremo y sobre todo con los disturbios que se produjeron después, porque se está incidiendo en que el lehendakari fue muy claro en su crítica a esa sentencia, pero después no tiene ningún tipo de posicionamiento público respecto a los actos de vandalismo callejero de la semana pasada. ¿A usted le consta si el lehendakari Urkullu va a hacer algún tipo de manifestación expresa para distanciarse de esos actos de violencia? Mire, el viernes pasado tuve ocasión de pronunciarme en relación con un pronunciamiento semejante que procedía del Partido Popular, ¿no? Yo creo que, francamente, no tiene ni pies ni cabeza formular un reproche semejante al lehendakari, cuya toma de posición en relación con las conductas violentas no es que sea ahora clara e inequívoca, lo ha sido durante su dilatadísima trayectoria política y parlamentaria, ¿no? Por tanto, francamente no acabo de entender cuál es el sentido de esa pretensión del Partido Popular de sugerir la posible existencia de una connivencia del lehendakari con la violencia. Es que no tiene ningún fundamento, ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, hoy han dado luz verde, si no me equivoco, al decreto de conciliación, un decreto pionero que contempla la equiparación de permisos parentales. Bueno, dos preguntas. Primero, me gustaría que hiciera una pequeña valoración, ya que es pionero, entiendo que será un asunto destacado en la agenda. Y en segundo término, ¿se van a aplicar los requisitos que contempla el decreto para la mayoría de padres de Euskadi a los padres funcionarios? A ver, en primer lugar, lo que hay que destacar de esta iniciativa es que es una iniciativa pionera en el ámbito comparado autonómico español. No hay ni una otra comunidad autónoma que tenga una iniciativa semejante a esta, en lo que respecta al compromiso que las instituciones públicas asumen con, primero, la protección de los menores y, en segundo lugar, a la conciliación entre la vida personal y laboral, la familiar y la laboral. Por tanto, es una iniciativa, insisto, pionera que no tiene ningún precedente en las comunidades autónomas, ¿no? Es una iniciativa, por otro lado, que está en consonancia, en sintonía con las políticas de conciliación que ya se vienen desarrollando desde el Departamento de Empleo en los años anteriores, ¿no? Por tanto, hay que ver, en primer lugar, cuál es el efecto social que produce. Insisto que es inédita, es pionera, no tiene equivalente en ninguna otra comunidad autónoma. Hay algunos aspectos del decreto que hemos aprobado hoy que están inspirados directamente en políticas sociales avanzadas de países del norte de Europa, pero bueno, los contextos sociales no siempre son equivalentes y hay que ver efectivamente qué acogida y qué implicación tienen. Por lo que respecta a la equiparación de las medidas contempladas en este decreto y los permisos de parentalidad que la Administración Pública Autonómica concede a sus empleados públicos, yo creo que la equiparación no tiene ningún sentido porque estamos hablando de equiparar cosas que desde su origen están radicalmente separadas. Es decir, que, a ver, el Estatuto del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores, desde la propia Constitución, están formulados en preceptos completamente distintos y con contenidos y alcances radicalmente diferentes, ¿no? El Estatuto de los Empleados Públicos está recogido en el artículo 103, apartado 3 de la Constitución, y el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 35.
Y si tienen ocasión de comparar ambos preceptos, podrán ver que los objetivos que se persiguen, que los criterios que se establecen para ordenar los respectivos estatutos, nada tienen que ver entre sí. En el caso de los empleados públicos se habla del acceso en condiciones de igualdad, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, de las garantías para asegurar la independencia y la imparcialidad de los empleados públicos, cosas, por ejemplo, que no tienen ningún sentido en el caso de los empleados laborales, ¿no? Los laborales del sector privado, ¿no? Por otra parte, en ningún caso, en todo lo que tiene que ver con los permisos de parentalidad, de maternidad, de lactancia, ha habido equivalencia nunca entre el sector público y el privado, nunca. Si antes de que se pusieran en marcha los permisos por parentalidad, en los precedentes anteriores no ha habido ninguna equivalencia. Tampoco dentro del sector público hay igualdad entre todas las administraciones públicas. Sin salir de Euskadi hay diferencias notables entre unas administraciones públicas por lo que respecta a esos permisos. Por tanto, es decir, que la aplicación mimética, automática de unos requisitos de un ámbito a otro, cuando desde el propio texto constitucional su configuración, su diseño son radicalmente distintos, pues no sé por qué en este caso se tiene que producir. Entiendo que la filosofía de la equiparación de los permisos en un caso y en el otro será el mismo. Entiendo que se busca, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la función pública, que el padre esté horas con el hijo, participe de sus cuidados. Por eso le decía, si las condiciones que se pone a un padre de la privada tienen que ser las mismas que las condiciones de un padre de la pública, cuando el objetivo, entiendo, que se busca es el mismo: la implicación, la conciliación. Sí, los objetivos efectivamente son los mismos, pero el marco en el que se desenvuelven unas ayudas, insisto, a la asunción o al ejercicio del derecho a la a los permisos por parte de las empresas y las autorizaciones que concede la Administración a sus empleados públicos, los contextos normativos son completamente distintos. Así que el marco en el que se desenvuelven las ayudas que se van a conceder ahora y los permisos que la Administración concede a sus empleados públicos tienen marcos, insisto, completamente distintos. Cualquier equiparación pues tiene, francamente, pues difícil pretensión, ¿no? Katalunian auziak konpontzetik urruti dirudi behintzat arlo politikoan, telefonoak ez diola hartzen batak besteari, zakete iritzi daukazue moduan. A ber, Jaurlaritzak betidanik izan du, hor Kataluniaren arazoari aurpegi emateko elkarrizketa dela funtsezko tresna. Eta lehenago ala beranduago, Kataluniako arazoari irtenbidea emateko elkarrizketa izan beharko dela tresna nagusia eta bide funtsezkoa eta bakarra. Beraz, Jaurlaritzaren ustez komunikazioa ez da apurtu behar, ez da hauteskundeetan, ez da hauteskunde aurreetan, ez da baldintzak bereziak edo salbuespenekoak direnean ere. Erakundeen arteko komunikazioa beti zutunik eta beti zabalik egon behar da. Hortik aurrera, Eusko Jaurlaritzak ez du esango personalki norekin hartu behar duen kasu honetan, o beste kasu batzuetan harremana, baina harremana egon behar dela, elkarrizketa egon behar dela, komunikazioa egon behar dela eta eraginkorra izan behar dela, eta Kataluniaren kasurako bide bakarra izango dela ezinbestean urrengo hilabete eta urteetan irtenbide bat bilatzeko, hori baieztatzen du hainbat aldiz esana daukalako. Error que el presidente Sánchez no haya llamado a Torra para reunirse con él, dado que está apelando a la necesidad de diálogo. A ver, desde el Gobierno vasco hemos expresado en más de una ocasión el hecho de que nuestra consideración de que el conflicto catalán solo puede encontrar cauce de salida a través del diálogo, ¿no? El diálogo antes o después se va a tener que imponer y yo creo que la conclusión inevitable que todo el mundo extrae después de lo vivido es que en Cataluña, para que pueda encauzarse el conflicto, va a hacer falta muchas horas de diálogo y de negociación leal, sincero y constructivo entre ambas partes, ¿no? Puesto que esto es así, creo que nadie lo va a poner en cuestión y lo pone en cuestión. Antes o después, ese diálogo, si está roto, tiene que restablecerse, ¿no? Porque la comunicación entre instituciones debe ser permanente y continua.
nunca se debe quebrar, nunca se debe romper, ni en las situaciones más adversas, ni en los momentos más difíciles, ni tampoco en los periodos preelectorales o electorales, ¿no? Por tanto, hacemos votos porque la comunicación se restablezca y el diálogo fructifique, ¿no? Claro, el Gobierno vasco no va a decir quién en este o en otros casos personalmente tiene que protagonizar ese diálogo, esa comunicación. Pues cada institución verá exactamente quién pone al frente de esa comunicación o quién pone en representación de la propia institución para que lleve a cabo ese diálogo, ¿no? Pero que el diálogo va a ser la única salida, yo creo que nadie va a poner en cuestión a estas alturas, ¿no? Oso ondo, abesterik ez badago, eskerrik asko, zuen arretagatik.